A ver, tengo este problema que me habla de la marginalidad, ¿no? Marginalidad, marginalidad. Y esto del tema de la marginalidad en realidad es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me hablan de costo marginal, me están hablando simplemente de la derivada del costo. Cuando me hablen de la utilidad marginal, me están hablando simplemente de la utilidad derivada. Al igual que el ingreso marginal, me están hablando de la o del ingreso marginal. ¿Ok? Ingreso marginal. ¿No? En mi caso me dice, la utilidad marginal cuando se venden 31 unidades de un artículo es $182. Perfecto, es importante reconocer todo este texto, ¿no? En las aplicaciones de las derivadas, ¿no? Que son de alguna manera varias, ¿no? Una de ellas es la marginalidad, luego lo que es aproximaciones, luego lo que es razones de cambio. Mucho del éxito se consigue interpretando el texto, ¿no? Yo interpreto este texto, pero ahora lo tengo que representar matemáticamente. Cuando a mí me hablen de la utilidad marginal, tú ya sabes qué significa. Utilidad marginal, ¿qué es? La derivada de la utilidad. Perfecto. Utilidad marginal, te están hablando de la derivada de la utilidad, ¿no? Utilidad marginal es la derivada de la utilidad. Perfecto. Pero luego me dice, cuando se venden 31 unidades, o sea que cuando Q vale 31 unidades, por ende ahora estamos hablando utilidad marginal, cuando se venden 31 unidades, te dicen que es U de 31. Eso sería la derivada de la utilidad cuando se venden 31 unidades. Te dicen que es $182 por unidad. O sea que el resultado de todo esto, ¿no? No, es $182 por unidad. Entonces, simplemente te están diciendo que tengo que expresarlo así. La derivada de la utilidad evaluada en 31 es $182 unidad. Esto es primero lo que yo tengo que interpretar matemáticamente. Nada más. Pero ahora yo tengo que interpretar a su vez esta expresión matemática, no como lo que me dice el texto, sino ahora como aproximación, porque las alternativas están como una aproximación. Mira, te dice, la venta de la 31ª unidad genera $182. Al vender 30, el artículo se generan $182 de utilidad. No, la utilidad adicional generada por la venta de la 30ª unidad es $182. La utilidad aproximada generada por la venta de la 32ª unidad es $182. Para ser más exactos y no confundirme con las alternativas, primero interpreto esto, ¿no? Hay varias maneras de interpretar esta derivada. Una de ellas, simplemente, derivada de la utilidad del valor en 31 es 182. Luego, como marginalidad, la utilidad marginal evaluada en 31 es $182 por unidad. Perfecto. Pero hay una que relaciona con las aproximaciones, ¿ok? Con las aproximaciones. Entonces, ¿qué sucede? Tú recuerdas que las aproximaciones o la variación de la utilidad aproximada era de esta manera. Era de esta manera, ¿cierto? Y que esto a su vez representa las variaciones, la diferencia de utilidades evaluada en un punto y en otro punto. ¿Y ya? Pero ¿qué pasa si esta, aparte de ello, me olvidaba, esto de aquí representa, ¿no? Q final menos un Q inicial, ¿no? Por ejemplo, Q inicial puede ser 5, Q final puede ser 10. ¿Qué pasa cuando yo paso a vender de 5 a 10 unidades? ¿Cómo varía mi utilidad? ¿No? Es eso lo de ahí. Pero para entender un poquito, quiero hacer algo pequeño. Mira, algo pequeño como una introducción, para que se pueda entender este tema y se quede zanjado porque genera mucha confusión. Te voy a poner una ecuación de la utilidad. Vamos a ponerle 2Q, 2Q más 400Q, justo como la utilidad anterior, menos 1200 o menos 1000, ¿ok?
Quiero saber cuando yo vendo 30 unidades, ¿cuánto es su utilidad, por ejemplo? Cuando es 30 unidades. Mira, cuando es 30 unidades. Simplemente la calculo. Esto está elevado al cuadrado. Simplemente la calculo. Estoy dando un ejemplo para que se entienda cómo interpretar esto de la utilidad marginal, ¿ya? Para que quede claro, ¿no? Y por qué se relaciona con las aproximaciones. Un ratito que se activó el otro. Y no entiendo por qué no abre mi calculadora. Eh, ahora sí. Ahí está. Mira, es muy simple, ¿no? Menos 2 por 30 al cuadrado, ¿no? Más 400 por 30 menos 1000. Por ejemplo, 9200. Mira, mi utilidad cuando yo vendo 30 unidades es 9200. Perfecto. Pero ¿qué pasa ahora si aumento, ojo con esto, si aumento en una unidad? Ah, mira, si aumento en una unidad, sería ahora evaluada en 31. No, evaluada en 31 simplemente sería ahora lo cambio todo por 31. 31, 31 y listo. 9471. 9471. Sí. Ahora, mira qué ha pasado aquí. Yo solamente vendiendo 30 productos, mi utilidad es 9200. Al aumentar una unidad más, aumentamos una unidad. La utilidad aumentó en cuánto. Ah, resto. ¿Aumentó en cuánto? Aumentó en 278 soles. Eso quiere decir que solamente vender la utilidad, la unidad número 31, ojo, la unidad número 31, porque yo vendo 30 productos. Vendo la unidad que sigue, que es la unidad 31, solamente mi utilidad ha generado de 278. Ah, perfecto. Entonces, vender la unidad 31 o 31ª, trigésimo, que normalmente se menciona en este 31ª, me genera una utilidad de 278 soles. Pero hay otra manera de saber sin necesidad de reemplazar y luego restar cuánto es, cuánto es lo que sería aumentar en una unidad esa variación, justamente aplicando aproximaciones. Esta variación que yo acabo de hacer es la variación real, aunque no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente he reemplazado 30, 31 en la función original y las resto. Es una variación real. ¿Qué pasa si hubiera querido hallar la variación aproximada? ¿No? Lo voy a poner aquí. Variación utilidad, esta es la variación aproximada, esta es la variación real, perdón. En la variación aproximada, ojo, sería simplemente hacerlo así, ¿no? Sería hacerlo así. Variación de Q. Ah, en este caso tendría que restar 31 menos 30. Sería en una unidad, ¿no? La derivada de la utilidad. La derivada de la utilidad sería, en mi caso, ¿cuánto? Eh, Menos 4Q más 400, ¿no? Listo. Acá, ¿quién es mi cantidad inicial? Mi cantidad inicial, él es mi cantidad final, él es mi cantidad inicial. Por lo tanto, mi utilidad tiene que ser evaluada siempre en el Q inicial. El Q inicial, en este caso, ¿quién sería? Mi Q inicial es 30, ¿no? Sería menos 4 por 30 más 400. Menos 4 por 30 menos 1200, menos 1200 más 400, menos 1200 más 400 menos 800. Entonces ya tengo la utilidad, lo reemplazo en la fórmula. ¿Cuánto es la variación? Sí, menos, no, por 30, por 30, por 30, por 30, menos 1200. Sí, menos 1200, menos, esta sería, ya, esta sería, ¿no? Esta sería,
por variación de la cantidad. Entonces, acá tendría, variación de la utilidad sería, esta derivada me salió menos 800, ¿no? Menos 800. Esto sale 1. Sí, 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 o no, sí o no, sí o no, sí o no. Sí, está bien, menos 4 cubos, 400. Pasé de 30, pero ¿por qué me sale negativo? A ver, viene la unidad 31. Profesor, en vez de 800 4. sale 280, menos 280 creo. ¿En cuál, disculpa? En Q inicial no sale 800, calculando con la calculadora sale 280. En el Q inicial, Ahí donde ¿en dice dónde, en menos dónde? 800, abajo, menos ¿Este? 4, no, abajo, acá. ¿Acá? Donde dice menos 4, ajá, ahí sale 280. Ah, perdón, es que yo estoy mal. Perdón. Claro, claro, estoy pensando que es 1200. No, es 4 por menos 30, no por menos 300. Es menos 30, no, al revés en realidad. Menos 4 por 30 más 400. Ahora sí, pues, 280. Yo ya estaba preocupado, ¿ves? Listo, perdón, es válido equivocarme. 280, ¿cierto? 280, claro. Ahora simplemente reemplazo 280 por una unidad. Mira, me salió 280. La variación, esta variación de 280 es simplemente al vender una unidad más de la actual. ¿La actual cuál era? La actual era 30, pues, ¿no? Yo vendo 30. ¿Qué pasa si vendo la utilidad adicional? ¿No? La unidad actual es 30. Una unidad adicional sería la unidad 31, la unidad 31ª, ¿no? Y para saber esa unidad 31ª, apliqué aproximaciones. ¿Cuánto me salió? 280. ¿No? Pero a la larga, ¿con qué me quedé? Mira, quédate con esta partecita de aquí. Que para yo saber cuánto es la variación de la aproximada cuando yo vendo una utilidad adicional, simplemente hallé Q evaluado en 30, que es 280 en este caso. ¿Cómo lo interpreto? Vender, lo voy a volver a poner de azul. Vender la unidad 31ª, ¿no? Me genera una utilidad aproximada, de 280 soles. ¿Cuánto era lo real? 278. ¿Por qué lo real? Porque lo hice reemplazando 30, 31 y restando. ¿Cómo fue lo aproximado? Aplicando aproximaciones justamente. ¿No? En mi caso, mi cantidad inicial era 30, mi cantidad actual. Quiero vender la unidad 31ª, o sea, el aumento en una unidad. La cantidad final sería 31. Menos 30, variaciones de una unidad. La derivada es esto. Reemplazo la cantidad actual 30 y me sale esto. Lo reemplazo en la fórmula. Me sale que la variación sería 280. Esa variación es aproximada. Solamente por vender la unidad número 31. Por aumentar en una unidad más. Yo sé que mi nivel de ventas es 30, pero aumento en una unidad más. Esa unidad adicional, que es la unidad número 31, me genera una utilidad. ¿De cuánto? De 280 aproximadamente. Pero lo real, ¿cómo era? Lo real simplemente era reemplazar 30 en la función, 31 en la función y restarlo. Esa variación es lo que me genera vender una unidad más, que es la unidad número 31 también. Entonces, en conclusión, en las derivadas, yo puedo tener esto. Si a mí me dicen que la utilidad marginal, cuando yo vendo 31 unidades, yo la puedo expresar de esta manera, ¿cierto? Y esto a su vez, ¿qué me representa? Lo puedo interpretar de esta manera, como la razón de cambio
de la utilidad al vender 31 unidades de manera plural. O sea, todas las 31 yo las vendo y esa me genera una razón de cambio. También otra interpretación es que la utilidad marginal es la utilidad marginal de vender 31 unidades. También, plural, de manera general. Es eso, ¿no? Yo vendo 31 unidades, esa es la utilidad marginal por vender las 31 unidades, la derivada en 31. Pero ahora, de manera aproximada, yo lo tomo así, que vender la unidad, solamente la unidad 30, perdón, en este caso es 30 aquí. Acá es 30, yo me estoy equivocando. Acá es 30, para hacerlo más exacto de lo que yo hice. 30, acá también 30, 30. Se puede hacer con 31, sí, también, pero mejor 30 porque es lo que yo estaba haciendo ahorita. 30. Entonces, la derivada de 30, ¿qué me representa? Vender la unidad que sigue, ¿no? Vender la unidad 31, que es la 31ª, trigésimo primera, aproximadamente. Son tres interpretaciones que yo le doy a la derivada de una función, sea costo, utilidad o ingreso, evaluada en un punto. Para razón de cambio y para la utilidad marginal, el punto es el mismo que aparece, 30. Pero para aproximaciones de la unidad que sigue, 31, como de manera singular. Otro ejemplito, a ver. Por ejemplo, en costo marginal me dan de la palabra de la 21. ¿Cómo lo represento? Allá lo represento, acá también lo voy a poner, acá es 30, perdón, acá también es 30. Acá también es 20 le voy a poner, no, 20. Perfecto. ¿Eso cómo sería? Costo evaluado, costo derivado evaluado en 20. Pero ¿cómo lo represento? Lo interpreto de tres maneras. Como una razón de cambio de las 20 unidades, ¿no? Razón de cambio de vender 20 unidades. También lo represento como costo marginal de vender 20 unidades. Pero en aproximación yo lo interpreto como la unidad siguiente. Esto significa que es el costo aproximado de vender la unidad siguiente, o mejor dicho, la unidad número 21 o 21ª. Solamente esa, solamente se te hablan de la unidad 21. Yo vendo esa unidad 21, ese es el costo que me genera, ¿no? Siempre y cuando tú tienes que representar o interpretar la derivada de una función evaluada en ese punto. Como razón de cambio y como costo marginal, para mí es 20. Pero como un costo aproximado de una determinada unidad, se refiere a la unidad que le sigue al 20, que es la unidad 21. Si yo vuelvo aquí, ¿cómo represento la derivada en 31? Ah, sería la razón de cambio de vender 31 unidades, sería claro, la razón de cambio de la utilidad de vender 31 unidades sería la utilidad marginal de vender 31 unidades, pero como aproximado sería la utilidad aproximada de vender ¿quién? De vender la unidad que sigue, la unidad 32. ¿No? Utilidad aproximada de vender solo, para que se entienda, solo la unidad 32, que es la trigésimo segunda unidad. ¿Te das cuenta? Entonces, la venta de la 31ª unidad genera $182 de utilidad. Falso, porque la derivada en 31 no me genera o no me representa la unidad en ese número. Falso. Al vender 30 unidades, el artículo me generan $182 de utilidad. No, porque esto no tiene que relacionarse con la derivada. Y yo lo que tengo es la derivada evaluada en 31.
No. La utilidad adicional generada por la venta de la 30ª unidad es $182. No, no es de la 30ª, es de la 32ª, de la unidad que sigue. La utilidad aproximada generada por la venta de la 32ª unidad es 182. Sí, esa sí es correcta. Por eso es importante interpretar los resultados. Mira, me dan en texto, lo represento matemáticamente. Y matemáticamente, ¿qué me representa? Me representa la utilidad aproximada de vender una unidad más, o sea, de la unidad 32. Ese conceptito se relaciona la marginalidad con las aproximaciones. ¿No? Es un punto en específico que uno lo entiende analizando de manera primero dando ejemplos, ¿no? Lo real, lo aproximado, cuando solamente la variación es de una unidad que me representa algo, le he querido representar aquí para que se entienda, ¿no? Si quedan dudas, no hay problema, puedes preguntarme. ¿Listo? Quedó claro.